Si estás en el nivel intermedio de español, es posible que el progreso de tu aprendizaje luzca así, como este gráfico. Inicialmente hay un incremento continuo. Conoces nuevas palabras, estructuras gramaticales, conjugaciones verbales. Parece que cada día aprendes algo nuevo y estás feliz. Y de repente entras en una meseta. Aunque dediques mucho tiempo a la práctica de tu español, pareciera que estás en una espiral donde no pareces progresar. Quizás estás desanimado y hasta estás pensando en abandonar. Hoy hablaremos sobre motivación y mentalidad. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra en kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín. Cápsulas de español. Recibe 2 veces por semana contenido útil, como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. En esta videolección hablaremos de cómo recuperar tu entusiasmo por el español. Si te has quedado viendo este video, posiblemente estás frustrado con tu progreso actual, porque te sientes estancado. Déjame decirte que los estudiantes intermedios de idiomas son quienes más problemas tienen con su motivación para seguir estudiando. La verdad es que aprender un nuevo idioma es uno de los retos más difíciles que tú has podido imponerte. Y tú, más que nadie, sabes cuánto te has esforzado para llegar a este nivel de comprensión, así que celébralo. Quiero que tengas una mentalidad de autorreconocimiento. Reconócete a ti mismo, porque el español no es un idioma sencillo. Muchas personas comienzan, la mayoría abandona, pero tú estás entendiendo este contenido justo ahora en español, porque has perseverado. Reconócete a ti mismo. Comenzando desde esa mentalidad de autorreconocimiento, vas a recuperar tu motivación, es decir, aquello que te mueve a tomar acción. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a aprender español? Existen 2 tipos de motivación, interna y externa. A las personas con motivación interna les gustan los desafíos, ponerse a prueba a sí mismos. Son curiosos e interesados por el lenguaje. Creo que la mayoría de mis estudiantes son así. Son personas que estudian español porque les gusta aprender. Les da curiosidad, les gusta cómo suena, les da satisfacción. Su motivación es darse el gusto de aprender. Ahora, las fuentes de motivación externa son diversas. Puede ser un examen que tienes que aprobar o un trabajo que te exige saber español, las ganas de hablar con nativos en unas vacaciones o tener una pareja hispanohablante. De esos estudiantes también he tenido y son igualmente comprometidos con sus estudios, pero solo mientras existe la motivación externa. Si aprueban el examen o cambian de trabajo o regresan de vacaciones o terminan con su pareja, se acaba la necesidad de aprender español y con ella la motivación. Eso explica por qué muchos empiezan a estudiar español, pero la mayoría de la gente se da por vencida. Identifica cuál ha sido tu motivación hasta ahora. ¿La sigues teniendo? ¿Mantienes las ganas de ser un aprendiente de español? Si es así, te voy a dar algunos consejos para que tengas la mentalidad adecuada para seguir aprendiendo. El primero, diviértete. Los políglotas coinciden en que la mejor forma de aprender es disfrutar del proceso. Elige técnicas, plataformas y recursos que disfrutes. Contenidos que te interesen y te entretengan. Profesores y tutores que te impulsen. No es igual para todos. Debes descubrir qué funciona para ti según tus necesidades y tus objetivos. Segundo, asegúrate de aprender algo nuevo cada día. Puede ser una palabra o comprender finalmente un aspecto gramatical que no tenías claro o mejorar un poco la pronunciación de algún fonema que no es tan fácil para ti. No tiene por qué ser un gran avance, solo pequeños progresos que suman a tu español. Eso me lleva al siguiente consejo. Confía en el proceso. Aunque sientas que estás estancado,
No necesariamente lo estás. Si consumes contenido entretenido en español y te aseguras de aprender algo nuevo todos los días, tu cerebro lo va incorporando, aunque no sea obvio para ti. Así funciona la mente. Absorbe, procesa y ejecuta. Pero ello requiere tiempo. Cuando tú descansas, tu cerebro sigue trabajando. Confía. Y el último consejo que quiero compartirte, cuida tu narrativa. La historia que te cuentas a ti sobre ti importa mucho. Si te dices a ti mismo que has alcanzado tu límite, ya no puedes aprender más, tu edad está jugando en tu contra, o que no eres capaz de entender algo que deberías dominar ya, te estás sometiendo a un estrés innecesario que sí puede atentar contra tu aprendizaje. Te estás convenciendo a ti mismo de que llegaste a tu límite. No seas injusto contigo mismo. Seamos realistas. Quizás nunca llegues a hablar como un nativo, pero sí eres capaz de seguir aprendiendo. No importa tu edad, no importa si otros aprenden más rápido, eres capaz. Dilo, soy capaz de seguir aprendiendo español. Dilo y créetelo. Soy capaz de seguir aprendiendo español. Si llegaste a este punto, siéntete orgulloso de ti, porque si me estás escuchando ahora, es porque estás suficientemente motivado para seguir aprendiendo español y eres capaz de hacerlo. Terminamos. Recuerda que ahora tengo la membresía de Kaizen Spanish. Aquí tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más sobre la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. Chao.